primero saludar y felicitar a la vez la organización de esta actividad. He venido los 3 días y observo que hay mucha disciplina, puntualidad y la gente está muy involucrada en el proceso. Solo que debo reconocer que soy un hombre de mucha mala suerte, porque dicen que los alimentos tienen sustancias narcóticas y dan sueño, y ustedes acabaron de comer. Ojalá y que falle esa teoría ahora. Yo quisiera comenzar con una frase para que vayamos reflexionando a medida que el tema siga adelantando. Miren, la vida no es un problema que hay que resolver. La vida es una serie de procesos que hay que vivir. Porque cuando vemos la vida como un problema que hay que resolver, no la disfrutamos, no somos felices, nos enfermamos. Y ya veremos por qué partir de esta premisa es fundamental para este tema. Ustedes observan esa imagen que hay ahí, un triste ejemplo de lo que pasa cuando falla la inteligencia emocional. El caso de este famoso artista Will Smith, que en nombre de su masculinidad hegemónica tradicional, de que el macho tiene que proteger la emoción de la mujer, él interpretó que la mejor forma de demostrar solidaridad con ella era golpeando a alguien que dijo algo que a ella lo ofendía. Ahora resulta que ella lo ha soltado y lo ha desacreditado, ha dicho de todo y el hombre está solo, suspendido, ya ustedes saben. ¿Y qué pasó ahí? Estamos hablando de una persona normal, con habilidades maravillosas para desempeñarse como actor. Sin embargo, una acción de menos de 5 segundos le arruinó toda su vida. Y por ahí comienzan, ahí ven ustedes 2 casos más. Un alto gerente de una organización de béisbol un día va a un lugar y él toma un café, la muchacha le pregunta que si pagó y eso fue suficiente para que él le arrojara en la cara a la muchacha 2 tazas de café caliente. Fue apresado, ya ustedes saben, vapuleado por todos los medios de comunicación. Y recuerdo que él dijo precisamente una frase parecida: 5 segundos que yo hubiera esperado, eso no hubiera pasado. Miren ahí el caso famoso de Mike Tyson, que en su desesperación, porque no podía con Evander Holyfield en una pelea de boxeo y él se burlaba, pues le agarró y le mordió y le arrancó la mitad de la oreja en pleno combate. Entonces, y un caso más reciente que me llamó la atención, una destacada comunicadora en una entrevista televisiva, en respuesta ante la pregunta, ¿qué hay de tu vida sentimental? Ella responde, tengo mi pareja y estoy muy enamorada. Ah, qué bueno que vives con tu pareja. No, él no vive conmigo, dice la presentadora, él vive con su esposa. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Definitivamente son gente normales, con procesos emocionales desregulados. No podemos decir que son enfermos mentales, porque son personas que incluso le llaman hoy influencer, palabrita que me molesta, porque yo entiendo que todo debe tener no solo nombre, sino apellido. ¿Influencer de qué? Porque habría que ver qué es lo que estamos influyendo y qué es lo que estamos transformando, qué es lo que estamos cambiando. Y eso es parte de lo que vamos a ver aquí. Miren, cuando hablamos de emociones, definitivamente no estamos hablando de cosas malas. Lamentablemente ahora hay mucha gente que se disculpa y se excusa culpando a las emociones de todo lo malo que pasa. Y por eso me alegró que mi extraordinaria presentadora hablara de la posibilidad de que hoy profundicemos en ese concepto. Lo primero es que las emociones no son buenas ni malas, son sencillamente necesarias. El que no tiene emociones no vive. Como veremos, la función de las emociones es garantizar la supervivencia de las personas. Todas las emociones son necesarias y ya veremos por qué. El problema está cuando se desregulan, cuando se desbordan, cuando se descontrolan, cuando usted no sabe crear
el balance. Las emociones son activadoras. Sin emociones usted no amara, sin emociones usted no bailara, sin emociones usted no se alegrara. Las emociones son una fuente de placer. Las emociones son fuente de motivación. Sin emoción usted no tendría entusiasmo para hacer nada en la vida. Y las emociones son también, y aquí viene la última parte, una fuente de comisión de errores si no sabemos mantenerlas reguladas. Por eso fue que se habló de la llamada inteligencia emocional, que en breve vamos a profundizar. Ahora bien, así como los seres humanos tienen un repertorio de tareas, de habilidades, de actividades, también tienen un repertorio emocional. Todos los seres humanos nos enojamos, todos los seres humanos nos alegramos, todos los seres humanos nos sorprendemos, celamos, solo que algunos lo hacen con mucho disimulo, y también tenemos miedo. Esas emociones que ustedes ven en ese primer circulito son las que reciben el nombre de emociones primarias. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo no hay un solo ser humano que no la tenga. Ahora bien, el problema está en que muchas personas tienen serias dificultades en gestionarlas. Por ejemplo, si el que teme es un niño, fíjense que siempre que un niño está asustado, lo primero que el niño hace es buscar al adulto, porque no tiene recursos para regular el miedo. Por eso ustedes ven que los niños todavía hasta los 6, 7 años andan correteando en las noches tratando de dormir con los papás. Porque el miedo es una emoción que activa en el imaginario y la fantasía de la gente ideas catastróficas de cosas que van a pasar. Y ustedes dirán, ¿por qué el miedo es necesario? Bueno, porque el miedo es lo que advierte de los peligros. Si no tuviéramos miedo, la gente estaría indefensa y no percibiría los peligros. Por esa razón, ¿saben quiénes son los primeros que se mandan a correr cuando se acerca un terremoto? Los perros, los caballos, todos los animales. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que tienen el miedo de manera instintiva, y como no tienen el cerebro de nosotros, el miedo no evolucionó a una forma superior de pensamiento donde lo puedan regular. Y gracias a ese miedo, los seres humanos nos damos cuenta de que algo malo va a pasar. Así que si tenemos buen contacto y comunicación con los animales, nos salvaríamos de muchas desgracias, porque instintivamente, como ellos no evolucionaron como evolucionó nuestro cerebro, fíjense que nosotros allantamos con el miedo. Yo no tengo miedo, yo no estoy asustado. Mentira. Yo soy un hombre valiente, yo soy un hombre guapo. Y lo que más reprimimos el miedo somos los hombres, las mujeres no. Las mujeres expresan el miedo, saltan, brincan cuando ven un insecto cualquiera y van allí, guay. Pero nosotros no, porque ese guay sería que nos tilden de que no pertenecemos al bando donde supuestamente pertenecemos. Y eso en esta cultura nos degrada mucho por todas las razones que usted sabe. Pues ¿saben qué ocurre con esto? Los hombres morimos más en accidentes de tránsito, en acciones violentas, en acciones de consumo de sustancias, en conductas antisociales, en todos los comportamientos donde supuestamente el miedo nos ayuda a prevenir, ahí morimos. Y las mujeres viven un promedio de 6 años más de vida que nosotros. Estos hombres, y yo me incluyo, en algún momento hemos cometido el error de decirle a nuestro niño, los hombres no lloran, o los hombres no tienen miedo.
Bueno, pues ese es el muchachito que cuando otro vaya a montarse en un vehículo a 150 kilómetros por hora, ¿saben cómo lo van a manipular? Cuando él diga, no, no me voy a montar ahí porque tengo miedo. Tú tienes miedo, tú eres un cobarde. Para que no le digan cobarde, él se va a montar ahí. Recuerden lo que pasó en San Francisco. 6 muchachos que perdieron la vida porque uno solo convenció a los otros bajo la premisa de que eran unos cobardes si no se montaban con él. Y allá había ron, allá había de todo, velocidad, imagínese usted. El enojo es de todas las emociones las más difíciles de manejar. Pero cuidado, cuando digo la más difícil de manejar, no quiere decir que el enojo sea un villano. El enojo es una emoción necesaria. ¿Ustedes sabían que el enojo es la emoción territorial? ¿Qué pasó en Ucrania cuando Vladimir Putin ordenó la invasión? Inmediatamente artistas, deportistas, figuras emblemáticas de Ucrania que estaban dando vueltas por todas partes del mundo, dijeron, vámonos para nuestro país a defender nuestra tierra. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? El enojo. El enojo es la emoción que transmite la energía en aquellas situaciones donde sentimos que nuestra dignidad está amenazada. Fíjense que la gente se enoja cuando lo insultan, la gente se enoja cuando se burlan, la gente se enoja cuando se frustran. Pero cuidado, una cosa es enojo y otra es violencia. La violencia es una conducta, el enojo es una emoción. Tener emociones no es malo. Ahora, no es lo mismo usted decirle a su niño pequeño que derramó un vaso de agua encima de la mesa mientras comían, estoy enojada contigo porque derramaste el vaso de agua y me gustaría que no lo vuelvas a hacer, a que usted agarre y le entre a golpe delante de todo el mundo, humillando a su niño, arruinándole el fin de semana de este maravilloso resort porque derramó un vaso de agua en la mesa. Ya eso no es enojo, ya eso es violencia. Cuidado, porque ahora hay un debate muy feo donde hay mucha gente que está auspiciando que ese es el método correcto de educar y no nos damos cuenta que ese es el método correcto para desbaratarle el cerebro a la gente. No hay nada que destruya más el cerebro de los niños que los golpes. Eso está estudiado ya científicamente. Niños maltratados tienen la amígdala cerebral más pequeña que los niños no maltratados. Entonces esos niños van a ser más impulsivos, más agresivos, más violentos que los demás niños. Alguien dirá aquí, bueno, pero a mí me criaron con golpes y mira lo bueno que yo soy. No, señor, usted no es bueno por los golpes que le dieron. Por los golpes que le dieron, usted es un sobreviviente. Sí, porque ese es el argumento. Yo vi el debate hasta en el Congreso. Hay congresistas que declararon públicamente, gracias a los golpes que me daban, yo soy una buena persona. Digo, no, usted es un sobreviviente. Nadie es bueno por los golpes. Lo que pasa es que ante los golpes hay gente que son resilientes. La resiliencia es una capacidad que tienen muchas personas de sobrevivir ante todo tipo de adversidad. Y usted verá mucha gente que con todo y los golpes y todas las frustraciones, los traumas y la falta de oportunidades se desarrollan porque tienen este componente que aunado a figuras resilientes que se van aunando en el camino, entonces sobreviven y luego viven. Pero esa no es la idea, porque si lo ponemos a todos dentro del mismo saco, se van a encontrar con Adolfo Hitler, que emocionalmente no sobrevivió e hizo morir a millones de personas, y así fue que lo criaron. Se va a encontrar con Stalin, que no sobrevivió emocionalmente, y así fue que lo criaron. Ustedes sabían que Stalin en su niñez no duró 2 días en la misma casa.
porque andaba con la mamá huyendo a las agresiones y la violencia del papá. Y el caso de Hitler por igual. Y fueron esos personajes los que dejaron las experiencias más dolorosas en la humanidad. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de las emociones? Que cuando se altera el procesamiento emocional, se altera también la posibilidad de convivencia de las personas. Y se van desarrollando una serie de esquemas, y ahí ven ustedes este aporte que hace Daniel Goleman, que ustedes ven ahí, fue la figura que originalmente sacó esto a mediados de los 90 como un tema interesante, pero eso no quiere decir que no se tratara antes. Lo que pasa es que antes se hablaba de higiene mental, de salud mental. Nadie le hacía caso a lo de higiene mental ni salud mental, porque la gente no quería ligarse a temas que implicaran patologías, enfermedades, porque el tema era tabú. Cuando este señor saca el tema con el nombre de inteligencia emocional, entonces todo el mundo le hace caso. Coincidió con la década del cerebro. Los años 90 es reconocida como la década del estudio del cerebro. Señores, antes de los 90, el cerebro no se había estudiado apropiadamente porque no existían los aparatos, los escáneres y todo eso que ustedes encuentran hoy no existían. Figúrense que a Platón, el filósofo emblemático de la antigüedad, hablaba mucho del cerebro, Platón, pero Platón no sabía lo que era un cerebro. Y un día le preguntaron, ¿y dónde está el cerebro? Usted que habla tanto del cerebro. Y Platón dijo, el cerebro está en la cabeza. Pero ¿cómo usted sabe que está en la cabeza? Porque la cabeza es el lugar del cuerpo que está más cerca del cielo. Goleman aportó una forma de visibilizar el impacto de las emociones en la salud mental, contribuyó a superar ese viejo prejuicio que existía sobre salud mental y obviamente eso acreditó ese valor de estudiar las emociones. Otros aportes fue que se fortaleció lo que llamamos el autocuidado. Ya la gente comenzó a hablar, yo tengo que cuidar mis emociones. Y cuando una gente va y después que lo saluda a usted y comienza a decirle, ay, este país está malo, ay, que mire el COVID, que se me murió un abuelo, un nieto, un tío, un primo, un hermano, y entonces a la vecina se le murió otro, y ahora con la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué toque aquello? Y ya usted está. Entonces llega un momento que el que sabe procesar emociones dice, se me está agotando mi presupuesto para esta conversación. Y esta persona pide un permiso o ayuda a la otra persona a regularse. Hay una técnica que se llama modulación, donde uno le dice a la gente, ven acá, ¿tú has escuchado alguna vez un programa de radio con una música que te guste, que suena mal? Entonces tú le das el botoncito para que suene bien. Entonces a estas personas hay que enseñarla a modular, porque si todo se va de un lado, lo que va a ocurrir es que se van a desregular. Así que también cambió el lenguaje. Fíjense que ahora hay un lenguaje, yo le llamo a esto un lenguaje humanizante, un lenguaje diferente, porque el lenguaje que se usaba antes de John Goleman era un lenguaje depredador, indigno hacia las personas, estigmatizante, que maltrataba las emociones de la gente. Miren, por ejemplo, antes se hablaba de prostituta a la persona que vendía favores sexuales. Ahora no, ahora se habla de trabajadora sexual. Incluso hay grupos que están proponiendo que ese término también es denigrante porque el sexo no puede ser un trabajo y están planteando que se le llame acompañante remunerada. Antes a la gente, cuando lo sacaban del trabajo, decían, lo botaron. Ahora no, ahora dicen, lo desvincularon. Drogadicto o tecato, no, ahora se dice persona con trastorno por consumo de sustancia. Empleados, ¿qué es eso de empleado? Colaboradores. Preso, no, interno.
viejo, no, de la tercera edad o la adultez tardía. Fíjense cómo ha cambiado el discurso. Y hay uno que se me olvida por ahí, vean que esto está dando para adelante, para atrás. Esto como que se acabó aquí, ¿qué pasó? Déjame ver cómo recupero la ponencia. A ver, ¿quién me...? A ver, bien. Ahí. Muy bien. Que digo que hay uno que se me olvida, que lo escuché en boca de uno de ustedes, ustedes me lo recordarán, que alguien dijo, mándale el cobrador compulsivo. Y alguien dijo, no es cobrador compulsivo. Recuperación estratégica, oigan eso. Recuperación estratégica. Entonces, señores, la inteligencia emocional ha cambiado la forma de hablar. Porque lo que decimos, lo que vemos, las imágenes, se convierten en parte de nuestro pensamiento que nos predisponen emocionalmente. Así que hay aportes maravillosos en esa dirección. Bien, pero cuidado, no todo fue perfecto con Goleman. Por ejemplo, la famosa teoría del cerebro triuno, de que hay 3 cerebros, ya eso se cayó. Ya estudios posteriores demostraron que hay un solo cerebro. Lo que pasa es que ese cerebro tiene varios sistemas. Y esos sistemas se relacionan entre sí. O sea, hay un sistema que es muy primitivo, que es sobre el que menos conciencia tenemos, que es donde está guardada toda la parte salvaje que nosotros llevamos encima. Y mientras más educados somos, mientras mejores experiencias hemos tenido en el pasado y mientras mayor es la presión social para que nos comportemos de forma autorregulada, hay personas que yo le digo que están en contención. Ustedes saben lo que es una gente en contención. Esa gente es la que está pensando internamente, y es un ejercicio que hacemos con mucha frecuencia, que tiene pensamientos hostiles. Los pensamientos hostiles son peligrosos porque es el que cree que el otro le quiere dañar. Y yo me la voy a desquitar, ese hombre un perverso, me hace la vida imposible. Sin embargo, cuando la persona abre la puerta y entra, le sonríe y lo abraza. Se pone en contención para que no salga todo ese salvajismo que está reprimido por dentro. Esa es una capacidad que tenemos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque todo lo que pasa en nuestra vida, a través de una estructura que se llama el hipocampo cerebral, el cerebro la guarda. Sobre todo lo que tiene significado emocional. Fíjense que los docentes estamos usando ahora esa estrategia para que a los muchachos no se les olvide las cosas. Ustedes me preguntan con qué yo me desayuné ayer aquí y yo no me acuerdo. Igual si yo les pregunto a ustedes con cuál de los 2 pies ustedes pisaron primero la puerta antes de salir de su habitación, tampoco se acuerdan, porque eso es demasiado obvio. Pero si usted me pregunta a mí dónde yo estaba el 11 de septiembre del año 2001, yo le voy a decir hasta con quién yo estaba hablando, porque ese fue el día donde yo viví esa experiencia de ver las Torres Gemelas caer con los bombardeos de los terroristas. Eso no se me olvida, porque eso tiene ya una asociación muy fuerte. Igual cuando se muere un ser querido o cuando usted pasó una experiencia traumática, que ahí es donde está el peligro de algo que voy a hablar en breve. Cuando hay una experiencia traumática, de esa que por más que usted la quiere borrar, sencillamente no la olvida. Y eso se llama, y es la parte que no estudió Gottman,
y que se estudió después, los llamados esquemas mentales. ¿Cuáles son los esquemas mentales que más afectan la productividad? Bueno, voy a mencionar uno que otros porque definitivamente son muchos. Por ejemplo, hay un esquema que se llama de vulnerabilidad. Las personas que tienen esquema de vulnerabilidad son estas que siempre, cualquier evento, por mínimo que sea, les arruina emocionalmente. Pasan con mucha frecuencia de la tristeza a la alegría, de la alegría a la tristeza. Ese muchachito que derramó la copa de agua en la mesa, ya para esa persona el viaje se dañó. Si pidió algo a una joven, una colaboradora, una malteada, y la malteada no apareció, pero vio que a un turista se la dieron, eso es discriminación y mira lo que están haciendo. Y van a la cooperativa y al poquito rato tiene don Jorge una carta de ellas quejándose. Yo sé que aquí no pasa eso, pero esas son las personas que tienen esquema de vulnerabilidad. Cualquier evento ya les arruina todo. Hay personas que tienen lo que se llaman el esquema de desconfianza y abuso. Fueron abusadas, castigadas en su infancia y cada vez que un gerente le dice algo, ya ellas entienden que están siendo abusadas, castigadas y golpeadas. Entonces desarrollan un esquema totalmente defensivo, pero igual, si un cliente entra y no la saluda, o si el cliente tiene un estrabismo, dice que el cliente le está cortando los ojos. Se daña la relación, se daña. ¿Qué es lo que no me gusta de muchos de los proponentes de la inteligencia emocional de Gottman? Que lo plantean como muy simple, como que ya usted va a agarrar a un colaborador y le va a dar un cursito de inteligencia emocional y eso va a desaparecer. No. Es más, le voy a dar una mala noticia y una muy buena dentro de la mala. Las cooperativas no van a solucionar el problema de estas personas. Porque usted no puede ir a una cooperativa para que los gerentes sean sus terapeutas. Ese problema tiene que solucionarlo usted con los medios, los recursos que sí la cooperativa ya está facilitando. Y yo voy a decir cuáles son, pero usted tiene que hacer su parte. Porque definitivamente yo sería el hombre más popular del mundo si le digo a ustedes que con un cursito de inteligencia emocional esos esquemas se van a solucionar. Pero en la práctica sabemos que no. Señores, miren, con estos esquemas de vulnerabilidad, esquemas de desconfianza y abuso, hay gente que hacen hasta levantamientos y huelgas por disparates en las instituciones donde trabajan, porque fueron un día al baño, no lo encontraron en condiciones, por una cosa, eso no tiene que ver con la institución, tiene que ver con los esquemas. Están los esquemas de privación emocional. Son estas personas que no tuvieron aprecio, cariño, valoración en sus hogares y entonces creen que los gerentes son su papá, su mamá. Y entonces si un gerente saluda a otra colaboradora y le da un abrazo y a ella no la abrazaron, entonces hace una celotipia. Pero oiga, una celotipia como si fuera un bebé con síndrome de niño destronado. Entonces, esos son esquemas que se van arraigando a lo largo de la vida y que tienen una solución mucho más profunda que las estrategias puntuales que hemos venido planteando. Esa relación, obviamente, cuando hay madurez emocional, hay más propensión a enfermedades mentales. Las personas que no tienen habilidades para regular sus emociones, aceptar el enojo, regularlo, admitirlo, neutralizarlo, separarlo de la violencia, estas personas tienden a desarrollar patologías mentales como trastornos antisociales, por decirle algo,
depresión, ansiedad. Y ahí sí tenemos problemas, porque vienen las discapacidades y la improductividad. Se pierde más por concepto de estas patologías no tratadas que por las patologías físicas tratadas. Porque cuando una persona tiene un problema físico, normalmente toma una licencia y mientras dura la recuperación hay alguien que hace su trabajo. El problema es que estas personas no piden ayuda por lo regular. Y la relación cuando la piden está de 1 a 10, o sea, por cada 10 personas el hombre pide 1 y la mujer pide 9. Los hombres no buscan ayuda para enfermedades o manifestaciones mentales por razones de cultura, de machismo y de sexismo y todo lo que ustedes quieran. Entonces usted tiene ahí una persona con una complicación y que le está complicando la vida a los otros sencillamente porque no se va a exponer. Entonces hay trastornos relacionados con el estrés. Una persona que no regula bien emociones va a estar más vulnerable ante las experiencias estresantes. Va a tener más disfunciones en las parejas, va a tener propensión a consumo de sustancias y también a problemas internacionales. Mala cosa es tener a un lobo cogido por las orejas porque no sabes cómo soltarlo, pero tampoco cómo aguantarlo. Eso decía Terencio. Lamentablemente, la incapacidad para regular emociones es como cuando usted tiene un lobo cogido por las orejas. Solo que el lobo es usted mismo. Usted no sabe cuándo se va a soltar ni cuándo se va a agarrar. Y si está agarrado es malo y si se suelta también. Y aquí voy a entrar ya con algo muy práctico y es una percepción que ya yo tengo validada a nivel de investigación. Miren, cuando yo me acerqué al movimiento cooperativista, ¿saben cuál era la percepción que había? Ustedes saben que la sociedad es una comunidad de sistemas. El sistema ético-moral, está el sistema familiar, las iglesias, el Estado. Todos estos sistemas constituyen el poder judicial y demás, constituyen una sociedad. Todos los sistemas se relacionan entre sí, pero no todos se comunican entre sí. La percepción era que el sistema económico financiero no le importaba para nada, ni la salud mental, tampoco le importaba para nada el sistema ético-moral, a menos que el desplome del sistema ético-moral perjudicara sus intereses. Por ejemplo, que eso trajera mucha delincuencia, que se alejara el turismo, que la gente no fuera a comprar por miedo a salir a las calles. Esa era la percepción. Sin embargo, el movimiento cooperativista cambió esa lógica. Se creía que el centro era el dinero o el fin, mientras que los seres humanos eran los instrumentos para lograrlo. El movimiento cooperativista cambió esa lógica y ahora el ser humano es el centro y el crecimiento económico es un recurso de apoyo para su desarrollo. Y eso es revolucionario. En ese sentido, la cooperativa Herrera, en el año 2018, comienza a operar el CAIFICO Herrera, una iniciativa de responsabilidad social centrada en el ser humano para darle respuesta a una problemática que no ha recibido una respuesta eficiente durante siglos. Primero por prejuicios, porque los temas de salud mental siempre fueron estigmas, y en segundo lugar, porque no figuraba dentro de las prioridades. Decirles a ustedes, República Dominicana ha estado ranqueada durante más de 10 años
como el segundo país que menos invierte en salud mental de toda América Latina. Así que se lanza este proyecto y algunos elementos son entrenar a las personas en un conjunto de habilidades para la vida, habilidades emocionales, la decisión de vivir con calidad, fomentar la aceptación en armonía con los compromisos, valores y toma de decisiones responsables, educar a las personas para que adopten estilos de afrontamiento que sean saludables, balance entre lo social y lo afectivo, entre lo laboral y lo emocional, integración productiva en los diferentes escenarios sin hacerle la vida imposible a los demás, sanación, perdón y desagravio, que son 3 instancias que deben estar presentes, y promover también un equilibrio entre el sentido de pertenecer y el sentido de la diferenciación. Hay gente que dice, no, yo soy así porque me criaron así. Ajá. Pero tú puedes ser diferente, aunque seas perteneciente. Mi mamá, por ejemplo, logró un 6º curso de primaria. Ella no quiere que yo me quede como se quedó ella en 6º de primaria, por eso invirtió tanto. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decir que no nos vamos a diferenciar? Cuando la diferenciación sin arruinar la pertenencia es un verdadero balance positivo y saludable. Pero cuidado, como decía don Mario Benedetti, cuando creí que tenía la respuesta, la vida me cambió las preguntas. A veces usted planifica y las cosas no salen como usted quiere. El mundo cambió. Fíjense que hoy se habla de globalización y antes de que viniera el tema del COVID, ya el mundo tenía una crisis muy fuerte con el problema de que mucha gente no integraban o internalizaban las transformaciones propias de la globalización. Globalización implica movimiento, globalización implica el escenario del comercio, las ideas, comunicación y tecnología. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que hay algunos países que negocian 4 y hay una que no. Por ejemplo, los chinos negocian todo menos sus ideas. No renuncian a su identidad. Hay países que han renunciado a todo. Y algunos han renunciado a sus ideas y no tienen nada de lo otro. Entonces, cuidado con eso porque ahí entra también la inteligencia emocional. En el momento en que usted sabe qué es lo que usted va a priorizar dentro de todo esto que ha cambiado. Bueno, ya hablé de los posibles trastornos y el CAIFICO Herrera entonces está asumiendo este programa orientado para todo eso que yo he venido diciendo hasta ahora. Y quiero terminar con una información. Estamos elaborando un manual que es la propuesta del primer manual de gestión emocional para socios cooperativistas. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Primero, informarles que COP Herrera es una institución referente en América Latina para este tipo de iniciativas. No conocemos de ninguna otra institución que tenga una estructura para darle respuesta a los problemas de salud mental como lo tiene COP Herrera. Por tanto, ya que COP Herrera decidió aceptar el reto, yo digo como el señor Rainieri, que le preguntaron, ¿y cómo usted aceptó involucrarse en tantas vicisitudes para poder desarrollar el turismo del país? Y él respondió con mucha inteligencia, no, yo no he tenido ninguna vicisitud, yo lo que he tenido es experiencias. Experiencias. Esto no ha sido vicisitud ni para mí, ni para COP Herrera.
Esto ha sido una gran experiencia. Experiencias que fueron complejas al principio, cuando el centro tuvo que cerrar porque los pacientes no podían ir, pero de ahí nació otra experiencia. Y le dije a don Jorge, si los pacientes no pueden ir, que llamen por teléfono, le vamos a dar la terapia por teléfono. Y se convirtió como Herrera en el único referente internacional que tenía telepsicología. Fueron muchos los suicidios que se previnieron, fueron muchas las patologías que no se exacerbaron. Señores, paradójicamente, el 2020 fue el año que menos feminicidios se cometió en el país en los últimos 10 años, porque se habilitaron servicios de esta naturaleza. Entonces, ¿qué iba a contener ese primer manual de gestión emocional para socios cooperativistas? Que estamos haciendo una investigación para validarlo de tal forma que sea útil para todas las cooperativas de América Latina, no tan solo para República Dominicana. Uno de los principios del manual es que cada quien es dueño de sus emociones y también de las consecuencias de no saber cómo gestionarlas. Que existe un punto fijo de felicidad y de regulación emocional que mejora la productividad. Vamos a descubrir en ese manual cuál es ese punto. La aceptación más que el conformismo y la resignación es el punto de partida para colocar las emociones como aliadas de la salud mental. La finalidad última de la regulación emocional no es la productividad. La finalidad última es la salud mental y la calidad con que se vive. En este contexto, la productividad y eficiencia serán sus consecuencias. Ese es otro principio del manual. Los valores, el fenómeno del compromiso, asunción de responsabilidad, flexibilidad mental, serán los pilares que mediarán para ir desde las emociones hacia la productividad. Claves importantes. Primero, vamos a tener técnicas. En ese manual habrá técnicas para toda la ocasión, diferentes situaciones que se nos presentan con nuestra familia, con los clientes, en el trabajo, técnicas de automotivación, técnicas de alter ego. Esa es quizás la técnica que le suene rara a usted. ¿Qué técnica es esa? Bueno, hay gente que dice, cuando yo me enojo, yo tengo que decirle 4 malas palabras a alguien porque si no, no me calmo. Bueno, si tú te llamas Juan, tú te llamas Juan. Ahora, ese que tiene que decir 4 malas palabras se llama Juaniquito el malapalabroso. Entonces, cuando tú te enojes, dile a Juaniquito el malapalabroso, estate quieto. Tú no tienes que salir aquí. El que va a dominar esto es Juan, Juan el de verdad. Porque cada quien es dueño de su propio yo. No es verdad que el enojo a mí me domina. En el momento que el enojo me domine para convertirme en una persona violenta, entonces ahí se pierde un principio importante. Todo lo que hay en mí yo lo puedo controlar, porque si no, no fuera mío. Si yo no puedo controlar mi enojo, entonces el enojo no es mío. Entonces por ahí tenemos que empezar. Técnicas de autocontrol, técnicas de modulación como la que yo expliqué ahorita, técnicas de selección de situación. De hecho, hay una técnica que yo le llamo DEPA, que es como para desacelerarnos y se acompaña de la risa fingida. Mire, doctor, cuando yo voy por la calle y me vocean y me insultan, yo lo que quiero es pararme con la pistola y ya usted sabe. Y yo le dije, no, pues mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a pensar en 4 letras, DEPA, detente, espera, piensa y luego actúa. Y al final, ríete, aunque sea de forma nerviosa. Doctor, pero eso es hipocresía. ¿Cómo yo me voy a reír? Sí, ríete para celebrar que no mataste a nadie. Y ríete para celebrar que aún dentro de la dificultad pensaste en preservar la vida de una persona. Y termino
diciéndoles a ustedes una frase inmortal que dijo alguna vez María Teresa de Calcuta. Y esto en razón de que muchas veces no hacemos las cosas porque no podemos hacerlas en grande. Eso se llama un esquema de perfeccionismo. Yo recuerdo, don Jorge, cómo comenzó el CAIFI. Estábamos buscando un local cualquiera para poner un centro comunitario para dar ayuda del despacho de la primera dama. Y por mi relación con la cooperativa, le llevo yo la inquietud. Y hay un localcito por aquí. Y ahí donde don Jorge me sienta, localcito. No, espérese. Aquí vamos a pensar en grande. Señores, y de ahí salió lo que hoy tenemos, un referente a nivel internacional. Por eso, no siempre podremos hacer las cosas grandes. Lo que sí podemos es hacer muchas cosas pequeñas que si las hacemos con amor nos darán resultados grandes. Muchas gracias.